Hay una palabra muy conocida en el ámbito digital y de la tecnología, y es la palabra reset. R-E-S-T, reset en inglés, ¿verdad? En español sería reiniciar. Los muchachos por ahí, algunos dicen resetear. Resetear no es ninguna palabra en el castellano. Es lo mismo que decir parquear, liquear, lonchar. Eso es una mezcla de inglés y español. Pero la palabra en español es reiniciar. Y lo que consiste esta palabra es en reposicionar algo o alguien en su estado original. En lo tecnológico, en la computación, cuando una computadora no está trabajando bien o de repente hay virus o algo que le está arruinando o haciéndola trabajar despacio, le hacen lo que le llaman reset y la reposicionan a su condición de fábrica y queda como nuevecita. Y usted dice, bueno, venimos a escuchar una clase de computación o qué. No, lo que pasa es que en la Biblia hay también registros, incidentes de donde Dios ha tenido que reiniciar, a veces de cero, o a veces hacer una pequeña reposición en la raza humana, como lo hizo en el tiempo del diluvio. Ustedes deben de recordar la historia que está ahí en la palabra del Señor. Y los promotores del nuevo orden mundial, que eso se ha hecho viral ya en las redes sociales, ellos dicen que el mundo necesita un reset, un reinicio. Y esto tiene intrigado a magnates, a políticos. Están intrigados en lo que va a pasar si llegara a surgir ese nuevo orden mundial, que de seguro que va a pasar, quizás pronto, quizás tarde, no sé. Pero lo que me intrigó a mí de esta palabra reset o reiniciar, pensando en que los promotores del nuevo orden mundial están hablando de reiniciar el mundo, de borrar todo y empezar desde cero, dicen ellos. Y yo me hice una pregunta y dije, ¿y qué de la iglesia? Y leyendo la Biblia con cuidado, este año que hemos pasado, 2020, fue un año muy hermoso. Para mí fue muy hermoso en el concepto que creo que por la circunstancia que estábamos viviendo, el espíritu nuestro se puso sensible a la voz de Dios. Pudimos oír a Dios hablar más fácilmente en su palabra. Como que el espíritu nuestro se puso sensible y pudo hacer esa conexión con el Dios de la Biblia. Y leyendo la Biblia encontré el incidente cuando Dios tuvo que reiniciar o le tuvo que hacer reset a la conducta del pueblo hebreo, a la conducta del pueblo de Israel. El relato está ahí en el libro de Jueces, el sexto libro de la Biblia. En el capítulo 5, los primeros dos versículos, bueno, el 2 y el 3, dice la Biblia literalmente: entonces el Señor le dijo a Josué, preste atención a este detalle que es medular en el mensaje de hoy. El Señor le dijo a Josué: haz cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Entonces Josué mandó a hacer cuchillos de piedra y circuncidó a los israelitas en el monte Aralot. Pero preste atención lo que dice el versículo 9 del capítulo 5 de Josué. Dice el 9: luego el Señor le dijo a Josué, tome nota de esto por favor. Después de que Josué circuncida a los israelitas que habían cruzado el Jordán para tomar posesión de la tierra prometida, el Señor le dice a Josué: hoy he quitado de ustedes la vergüenza que tenían en Egipto. Esta palabra, hermanos, es poderosa en el mensaje que Dios nos envía hoy. El Señor le dice: hoy he quitado de ustedes
la vergüenza que tenían en Egipto. Y el escritor sagrado añade: es por eso que aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Diga conmigo: reinicio. Ese es el tema que vamos a estudiar en este día, reinicio. Así he titulado el mensaje de hoy. Aunque los diccionarios, tanto seculares como bíblicos, afirman que Gilgal lo que significa es un círculo de piedra, porque Josué hizo un círculo de piedra con las 12 piedras que los israelitas sacaron de allí del río Jordán y las llevaron a Gilgal, donde tuvieron su primer campamento después de cruzar el río. La raíz etimológica aramea de esta palabra Gilgal, lo que implica en su significado más profundo es reinicio, volver a empezar, comenzar de nuevo. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Y qué mejor para hablar de un reinicio, de un nuevo comienzo, en un inicio de año como es el 2021. He venido hablándoles durante los últimos 4 domingos que 2021 es un año muy significativo. No tiene nada que ver con cambiar un dígito de el 20 al 21, sino que 2021 tiene una relevancia significativa en el ámbito profético. ¿Por qué? Porque en el calendario profético, que es el calendario de Israel, calendario hebreo, este año es el 5781. Yo les he venido diciendo, tuvimos una reunión con altos representantes de Israel hace unos 3 meses, y allí un rabino nos dijo puntualmente que Israel, el pueblo, la nación de Israel, ellos creen que 2021, que es el 5781, todos los judíos que están esparcidos por el mundo van a volver a Jerusalén para esperar a su Mesías. Hermanos, esos son datos relevantes que usted y yo no debemos de pasar por alto. Entonces, ¿qué mejor día para hablar de un reinicio que hoy, que es el primer domingo que estamos celebrando el 2021? Permítanme ubicarlo en la historia antes de avanzar con el mensaje de hoy. A través de la historia bíblica nos damos cuenta que el pueblo de Israel, el pueblo del pacto, fue esclavizado en Egipto por 430 años. O sea, por lo menos 6 generaciones Israel estuvo siendo esclavo. Yo no sé qué tanto usted sabe de la esclavitud, pero la esclavitud es lo más, pudiera decir, más drástico, más terrible que puede haber en la vida de un ser humano. Israel estuvo 430 años como esclavo. Les cambiaron su mentalidad, les cambiaron su manera de hablar, les cambiaron su manera de hacer las cosas. Yo quiero que usted me preste su atención, por favor, porque la palabra que creo con todo mi corazón Dios nos envía hoy nos va a ubicar a usted y a mí en tiempo y espacio para entender el momento crucial que estamos viviendo como iglesia. Hermanos, Israel ya no tenía ni siquiera la mínima idea de que eran el pueblo del pacto, que eran el pueblo de la promesa. 430 años como esclavos. Y esa esclavitud, esa mentalidad de esclavos, aunque salieron de Egipto, yo les decía hace un par de domingos acá, que Israel salió de Egipto, pero Egipto jamás quiso salir del corazón de Israel. Porque por 40 años en el desierto, bajo el liderazgo de Moisés, Israel tenía una mente de esclavos. Usted se va a dar cuenta a través de la historia bíblica
que Israel, las más de 600,000 familias que salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, nunca le quisieron creer a Dios. No le quisieron creer. Mire, le voy a leer una de las promesas que Dios le venía repitiendo a Israel durante el camino, durante los 40 años de peregrinaje en el desierto, pero Israel no le creía a Dios. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 23, el versículo 27 y 28. Dice, mire, oiga usted esta promesa del Señor a Israel. Esto es lo que le dice puntualmente: cuando ustedes lleguen al país de Canaán, a la tierra prometida, oiga, haré que sus habitantes de aquella tierra se llenen de miedo y huyan. Y como si eso fuera poco, miren lo que Dios les dice en el versículo 28. Y antes que ustedes lleguen allí, yo enviaré avispas para que ataquen a sus enemigos. Hermanos, cuando leo pasajes como esto, a mí me gusta darle imaginación al asunto. Y siendo que toda mi juventud la pasé en el rancho, conozco la vida del rancho. Mi padre, mis hermanos y yo crecimos en el rancho. Sabemos lo que es ir a sacar la miel de una colmena y saber de que te persigan las abejas y te piquen y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo leo este pasaje, mira a Dios. Le dice al pueblo de Israel: cuando ustedes lleguen a la tierra de Canaán, es la tierra prometida, haré que los habitantes de esa tierra se llenen de pánico, les tengan miedo y huyan. Ya eso era bastante. Pero Dios dice: y también les voy a enviar avispas para que los ataquen a sus enemigos. Hermanos, esta es una promesa extraordinaria. Pero ¿sabes una cosa? Los judíos no la creyeron. Ellos pensaron que esto era mucha fantasía. Ahora, y sería fácil para usted y para mí criticarlos a ellos. Sería fácil decir: mira qué tremendo es esto, qué incrédulo que no le creyeron al Señor. Pero vayamos siendo honestos. ¿A poco no es verdad que es lo que le pasa también a la iglesia? ¿A poco no es cierto que de repente tenemos todas las promesas de Dios en la palabra que son para cada creyente, para cada hombre y cada mujer que ha hecho de Jesús el Señor y el Salvador personal de su alma? Ahí están las promesas. Pero cuando estamos enfrente de una circunstancia difícil, se nos olvida el gran Dios que tenemos. Y usted se va a dar cuenta que las estadísticas son alarmantes acerca de a dónde corren los cristianos cuando tienen una dificultad. Lo primero que buscan son sus recursos, sus refugios, sus parientes, sus amigos. Y cuando todas esas puertas se cierran, entonces, bueno, es tiempo de orar. Es al revés. Dios debe de ser nuestro primer recurso. Él debe de ser nuestra primera opción. Porque esta promesa de Dios para Israel sigue vigente con la iglesia. Mire lo que Jesucristo dijo hablando de la iglesia: y estas señales seguirán. Marcos 16:16. Y estas 17. Y estas señales seguirán: en mi nombre echarán fuera demonios. Si tomaren en sus manos serpientes, no les van a hacer daño. Si tomaren cosa mortífera, no les va a pasar nada. Sobre los enfermos van a poner sus manos y van a sanar. Y luego Cristo añade, Mateo 16:18, que ni las puertas del infierno prevalecen en contra de la iglesia. ¿Será suficiente esa promesa como para mantener la confianza, la paz depositada en el Señor? Claro que sí. Pero ¿por qué los cristianos se deprimen? ¿Por qué los cristianos se asustan cuando oyen hablar de demonios?
¿Por qué los cristianos se preocupan cuando vayan a hablar? Mire, usted se va a dar cuenta, yo no tengo ni que platicarle esto, usted lo sabe, cómo están las redes sociales bombardeadas ahora de cristianos asustados. Hay pastores que ya ni siquiera están predicando las palabras, están de noticieros, andan diciendo que ahí viene el anticristo, que viene el orden mundial, que China, que Rusia. Óigame, o sea, en vez de meterle esperanza a la gente, le están metiendo pánico. Hay que dejar que los noticieros hagan su trabajo, el trabajo de ellos. Trabajo nuestro es de predicar la buena noticia del reino de Dios. Mire usted, mire la mentalidad que tenían los israelitas. No quiero que me mire aquí como que estoy criticándolos a ellos, nomás estoy queriendo ubicarlo de lo que le pasó a ellos y lo que está también sucediendo con la iglesia del Señor en pleno siglo XXI. Mire, cuando los israelitas fueron a reconocer la tierra, o sea, ustedes deben recordar la historia que ahí en Cades Barnea Moisés mandó 2 espías para reconocer la tierra. Miren lo interesante. Relata la Biblia que cuando regresaron ellos de reconocer la tierra, traían un racimo de uvas de esa tierra, cargándolo en una palanca con 2 hombres. Si usted conoce la mata de uva, si usted conoce los racimos de uva, hermano, por grande que sea un racimo, usted lo puede tener con 2 dedos, ¿sí o no? Para que 2 hombres trajeran ese racimo de uva, eso me da la pauta para decir y afirmar que esa tierra en realidad fluye leche y miel. Y aunque ellos traen el fruto como un testimonio vivo de que la tierra es fértil, de que la tierra es buena, de que la tierra fluye leche y miel, mire el mensaje que traían ellos. 10 de los 12 espías le dijeron a Moisés: la tierra es buena, mira, ahí está el fruto, la tierra es hermosa, pero aquí está el gran pero allí hay gigantes, en esa tierra hay gigantes. Y ese no es el problema, que habían gigantes. El problema es que ellos se miraron enfrente de esos gigantes, se miraron a ellos mismos como langostas, dice la Biblia. Pero no cree usted que esas langostas ahí del Red Oyster, no, son chapulines, ¿verdad? Saltamontes. Aclaro eso siempre porque una vez que dije langostas, dijo una hermana: ay, qué ricas son, cómo me encanta. No son de esas. Son chapulines, son saltamontes. Ahora, preste usted atención a este detalle. Dios les había dicho: cuando vayan a esa tierra, yo voy a hacer que los habitantes se llenen de miedo y huyan. Y como si eso fuera poco, les voy a mandar avispas para que los ataquen y los saquen de allí. Hermano, ¿quién tiene miedo con semejante promesa? Sin embargo, cuando ellos llegan, se miran como saltamontes, como chapulines. No eran ellos saltamontes ni chapulines, pero la mentalidad de ellos les hizo pensar que esos gigantes se los iban a comer vivos. Leí una anécdota que me pareció fascinante y que encaja perfectamente con lo que estamos hablando. Se dice que un niño de 5 años, hijo de un evangelista internacional, en una ocasión le preguntó a su papá y le dijo: papá, Satanás es más grande que yo. Un chiquito de 5 años, tremendo los niños, ¿no? Le dijo: Satanás es más grande que yo. Papá le dijo: sí, mi hijo, Satanás es más grande que tú. Qué mala onda, dijo. Y luego recapacita y le dijo: papá, Satanás es más grande que tú. El papá le dijo: mi hijo, no quiero solucionarte, pero Satanás es más grande que yo. Y le dijo, entonces, mire, dijo, pues ya es más grande que mi papá, porque para él era su héroe. Pero luego el chiquito, que tenía ya alguna noción de lo que la Biblia dice, le dijo: papá, Satanás es más grande que Jesús. El papá le dijo: oh no, mi hijo,
Jesús es más grande que Satanás. Pues entonces que se venga, porque estoy listo, le dijo, para esperarlo. Mire usted, cuando yo leí esta anécdota de este chiquito, me di cuenta que los cristianos miramos el problema grande, miramos el reino de las tinieblas invencible, porque lo comparamos con nosotros. Y yo le voy a decir la verdad, ni un humano tiene la capacidad de enfrentarse a un demonio, menos a Satanás. Pero cuando tú te enfrentas en el nombre de Jesús, sabiendo que Jesucristo va al frente de ti, no hay nada ni nadie que te pueda detener. No hay demonio, no hay principado, no hay diablo, no hay nadie que pueda detenerte, porque Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que el nombre de Jesús es sobre todo nombre que se nombra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, Dios tuvo que reiniciar la mentalidad de Israel allí en Gilgal. Entonces la palabra Gilgal el significado más profundo que tiene es reinicio. Dios tuvo que reiniciar a este pueblo su mentalidad de esclavo a una mentalidad de campeón, a una mentalidad de hijo, no una mentalidad de mendigo, no una mentalidad de alguien que no puede tener un acercamiento grande con Dios. Porque sabes, el diablo nos echó zancadilla, como yo digo, con la religión. Y la religión nos presentó un Dios que es grande, que es bueno, que es fiel, que es maravilloso, pero está por allá en el tercer cielo, en algún lugar, lidiando que no se le vaya a caer el universo, ahí tratando de ver cómo están los años. No, Dios está con usted, en su casa, a donde quiera que usted esté. Entonces, cuando logramos entender que este Dios nuestro es grande, pero aparte de eso, está con nosotros, ¿verdad que la cosa cambia? Porque ¿de qué le serviría a usted un Dios grande que está en algún lugar, pero no le importa lo que está pasando con usted? Pero este Dios nuestro, Él es nuestro Padre. Él tiene el cuidado total de todo lo que le pase a sus hijos. Yo quiero que usted preste atención lo que sucedió cuando la nueva generación, porque la generación incrédula, los más de 600 familias que salieron de Egipto, murieron en el desierto. No lograron pasar, excepto Josué y Caleb. Pero toda la generación que salió de Egipto murieron en el desierto, porque no le quisieron creer a Dios. Pero oiga usted lo que sucedió con la nueva generación, con los muchachos que nacieron en el desierto, que cruzaron el río del Jordán. Oiga usted este detalle. Josué capítulo 5 y el versículo 1. Dice: cuando todos los reyes de los amorreos, los que aquellos miraron como gigantes, cuando todos los reyes de los amorreos al occidente del Jordán, y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pasara, que lo pusiera a cruzar en seco, oiga, se desanimaron y se quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. Hermano, a mí me gusta leer la Biblia despacito y me gusta sacarle el juguito de lo que dice la palabra. Esos grandulones que aquellos tuvieron miedo, que sintieron como chapulines enfrente de ellos, eran gigantes, sí, pero cuando ellos oyeron que el Dios de Israel había abierto el río para que el pueblo pasara en seco sin ningún problema, dice la Biblia que se paralizaron de miedo. ¿De qué sirve que sea gigante y está paralizado? O sea, lo que está diciendo acá es que Dios toma control de esos enemigos gigantes, e Israel no debe de temer para nada lo que va a pasar, porque a partir de allí Dios tiene el control total de la situación. Gilgal fue el punto de reinicio, reset, de reinicio para Israel.
O sea, allí Dios les renovó el pacto. Fíjese qué interesante. Allí en Gilgal, Dios restauró el pacto que había hecho con Abraham. ¿En qué base estaba el pacto con Abraham? En la base de la circuncisión. Pero los israelitas habían perdido de vista, se les había olvidado que ellos eran el pueblo del pacto. Ya no se siguieron circuncidando. Toda la generación que nació en el desierto no se habían circuncidado, lo que dice la Biblia literalmente. Pero ese día Dios estableció un nuevo comienzo con Israel y le mandó a Josué circuncidar a toda esa generación allí en Gilgal. Para los que ya saben lo que es la circuncisión, te imaginas toda esa gente mayor, porque ese es un acto que lo hacían a los 8 días de nacido el niño. Pero los hombres grandes, los hombres ya mayores allí, siendo circuncidados. O sea, todo esto tiene un simbolismo y una aplicación espiritual que no quiero ocuparme ahora porque no es el mensaje para este día, pero lo vamos a hablar en otro día, todo lo que implica la circuncisión. Ahora, traigamos esa verdad de Israel ahí en Gilgal a la iglesia. Ahora sí, déjenme aterrizar, ¿verdad? Ya hablamos de la historia de Israel, pero ahora quiero que traigamos para la iglesia las mismas promesas que Dios le hizo a Israel son para la iglesia por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, todas las promesas de bien que Dios le dio a Israel son suyas, son suyas, son suyas, son de usted que me está mirando allí en su casa, son para la iglesia. Ahora, traigamos esto a la realidad para nuestra vida y nos vamos a dar cuenta, si pensamos concienzudamente. Por eso le dije recién, inicié, que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a oír la palabra con una mente sencilla, no con una mente crítica. Porque cuando oímos la palabra con una mente crítica nos perdemos el mensaje, nos perdemos el regalo de Dios, nos perdemos lo que Dios quiere hacer. Si oímos, si escudriñamos la palabra con una mente sencilla, nos vamos a dar cuenta que la iglesia en pleno siglo XXI está tan igual como Israel allí en Gilgal. Y aquí quiero retomar las palabras del apóstol Pablo, el consejo del apóstol Pablo. Romanos capítulo 12 y el versículo 2 dice el apóstol Pablo, en la traducción Dios habla hoy, dice Pablo a la iglesia, ahora ya la iglesia, ya no Israel, a la iglesia. Pablo le dice, ya no vivan según los criterios del tiempo presente. Oiga usted, ya no vivan según los criterios del tiempo presente, sino al contrario, cambien su manera de pensar para que también cambie su manera de vivir. O sea, así como una persona piensa, esa es la manera como una persona vive. Yo no puedo vivir más arriba de mis pensamientos. Estamos claros aquí, ¿verdad? No es que yo pienso de una manera y vivo de otra. No, eso es una incoherencia. Y Pablo dice, deben cambiar la manera de pensar para que también cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Esto es un llamado directo a la iglesia del Señor, no solamente para el tiempo del apóstol Pablo, sino para este tiempo. Porque aquí en Romanos 12:2 hay lo que se conoce en teología como un sensus plenior. Lo que significa es que tuvo validez para el tiempo cuando se dijo esta palabra, pero también tiene validez por todas las edades mientras la iglesia estemos aquí en la tierra. Y Pablo dice, no se conformen, ya no vivan de acuerdo como vive el mundo. Hermanos amados, Dios
va a volver a manifestar su gloria a través de su iglesia en esta tierra, como lo hizo en el primer siglo. Porque Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo. Ahora, no necesitamos ni siquiera ser un teólogo para entender esto. ¿Qué se necesita para que haya oscuridad? Sabe que científicamente la oscuridad no existe. Lo que existe es ausencia de luz. Entonces, si Cristo dijo que la iglesia, que los creyentes somos la luz del mundo, y el mundo está viviendo en la peor tiniebla en este tiempo, usted va a ver la barbaridad de las aberraciones que el mundo vive en este tiempo, siendo que la iglesia es la luz que debe de alumbrar a todo en derredor. Entonces esto a mí me confronta, esto a mí me sacude, porque lo que me da a entender es que Dios quiere manifestar su gloria a través de su iglesia, pero no lo puede hacer porque la iglesia se ha mezclado mucho con la idea del mundo. Usted se va a dar cuenta que hablar estos términos ahora ya no es tan popular. Tú pierdes amigos, tú pierdes crédito, tú pierdes aplausos, pierdes popularidad, pierdes lo que sea. Me recuerdo que en el 2017 se me metió lo loco a mí, fíjese, porque también, aunque usted no lo crea, de repente como que, ¿verdad? Y el 2017 se me metió una locura. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿por qué no me das un mensaje para la iglesia, así de esos mensajes emotivos, ¿verdad? Que gloria a Dios y aleluya, que te levantan hasta el tercer cielo y sientes que andas allá flotando con los ángeles. ¿Por qué no me das un mensaje así? Porque siempre los mensajes que me das son mensajes que nos confronta con el pecado, que nos confronta con la realidad, que nos llama para una consagración contigo. ¿Por qué no me das un mensaje? O sea, es una pregunta loca, ¿no? Qué bueno que Dios nos entiende. Y Dios, que es hermoso, que es lindo, en el mismo momento que yo estoy pidiéndole eso, Él me lleva al libro del profeta Jeremías. El Señor me lleva al libro del profeta Jeremías y me doy cuenta que Jeremías le pidió lo mismo al Señor. Y aquel se puso un poquito más agresivo. Le dijo: Señor, ya no voy a hablar más en tu nombre, porque siempre que predico una palabra, siempre es para decir violencia, violencia, y la gente me aborrece, la gente me ultraja, la gente, soy el oprobio de todos, la gente no me quiere. Porque los profetas por allí les andan hablando de prosperidad, les andan hablando de cosas buenas, pero cuando yo les hablo es para confrontarlo con su realidad. Y Jeremías relata y dice Jeremías: prometí que ya no voy a predicar un mensaje más del Señor, porque siempre era para meterse en problemas. Pero cuando quise negarme y quise cerrar mi boca para predicar el mensaje, dice: la palabra de Dios se hizo en mí como un fuego que me quemaba mis huesos. Y cuando yo estoy leyendo la historia del profeta Jeremías, el Espíritu Santo me respondió y me dijo: Neftalí, tu trabajo no es animar a la gente, tu trabajo es preparar su corazón para que ellos amen mi palabra, para que ellos amen mi presencia. Y eso me dio el valor para seguir predicando el mensaje puro de la palabra del Señor. Porque es fácil pararse aquí y contarle 4 chistes y ponernos todos gloriosos, aleluya, y danzar y lo que querramos, pero no nos va a servir de nada en el momento cuando tengamos que enfrentar la realidad. Por allí miré que alguien estaba haciendo un culto de decretos y yo digo: todavía, después de todo lo que vivimos, vamos a seguir con ese rollo. Rollo es una palabra en hebreo, ¿verdad? Decretos. Mire, esta temporada que vivimos, 2020, como que sacó la ingeniosidad de la gente y los famosos memes que
algunos nos hacen reír, otros nos confrontan. Pero alguien me mandó un meme por ahí hace 3 días. Y anda un grupo de pastores con piedras en la mano. Andan bravos con unas piedras. Y dice: estamos buscando al profeta que nos dijo que 2020 nos iba a mandar por todas las naciones, y nos cerraron los aeropuertos. Y parece chistoso, es un meme, ¿verdad? Pero yo digo, ojalá lo encuentren ese ingrato, ¿verdad? Porque empezaron a decretar que 2020 el Señor te entrega a las naciones, que 2020 vas a andar por todo el mundo, y nos cierran los aeropuertos, nos encierran en nuestra propia casa, fuimos prisioneros en nuestra propia casa. Entonces lo que estoy queriendo decir es que la iglesia, hermanos, se desbalagó tras sus propios ideales, tras sus propios egos, y se apartaron del mensaje transformador de la Biblia. Cuando Israel estuvo cautivo en Babilonia por 70 años, relata la Biblia en el libro de Jeremías que se levantó una multitud de profetas falsos y le decían al pueblo: no tengan miedo, porque así dice Jehová, que todo esto va a terminar y ustedes van a regresar a su tierra y van a ser prosperados. Y la gente le estaba creyendo. Y el Señor le dijo a Jeremías 29: ve y dile a mi pueblo Israel que no le presten atención a esos adivinos. Mire, adivinos les dijo. Que no le presten atención a esos adivinos, esos profetas falsos, porque yo no he dicho nada. Y añadió, le dijo: allí van a estar, diles que siembren viñas, que coman del fruto de su trabajo, que se casen, que tengan hijos, que tengan nietos, que tengan bisnietos, porque van a estar allí 70 años. Y hermanos, cuando yo me confronto con esta realidad, digo: ¿qué somos nosotros para estar decretándole a la gente lo que va a pasar si el Dios que tiene el control de la vida y de la muerte de las naciones es el Dios grande y fiel? Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro corazón con la palabra de Dios. Dios no nos ha mandado a decretarle a la gente o adivinarle el futuro o a darle esperanzas falsas. Los decretos de Dios están aquí. Ahora, si usted cita los decretos de Dios, de la palabra, está bien. Pero no vamos a andar decretando a la gente, porque la peor vergüenza que pasó la iglesia fue 2020. Los profetas, los que decretaron una serie de cosas. Le repartieron las naciones a la gente. A unos evangelistas le dijeron: a ti te toca Chile, ¿verdad? A otros Argentina, a otros México, y hasta a mi país se repartieron, me dejaron sin nada a mí. Repartieron las naciones, y Dios desde el cielo, puedo imaginarme, no es pecado imaginarme, desde el cielo Dios mirando: y estos tremendos están repartiendo las naciones, les voy a cerrar los aeropuertos. 2020 nos dimos cuenta, hermanos, 2020 nos dimos cuenta que todas esas cositas por las que nosotros batallamos y a veces hasta le somos infieles al Señor, se pueden desmoronar en cualquier momento. 2020 nos dimos cuenta que lo único permanente que tenemos es nuestra confianza en Dios, es nuestra fe en Dios. Se puede terminar, hermano, la familia, se puede terminar un trabajo, puede terminar la economía, puede terminar todo, pero la confianza que tenemos en Dios es la que nos va a sostener siempre. Entonces Dios quiere manifestar su gloria. Yo creo con todo mi corazón que 2021 Dios hará lo que Él ha planeado hacer. Él quiere manifestar su gloria a través de la iglesia. Pero la iglesia, mírenme acá por favor, la iglesia necesitamos un Gilgal. Necesitamos ser circuncidados, pero ya no en la carne. Necesitamos ser circuncidados en el corazón. Yo tengo un mensaje
que el Señor me lo dio justamente a finales del mes de octubre del año pasado. Y ya lo tengo listo. Y el día que me paro aquí para predicarlo, el Señor me dijo: no, no es ahora. Desde finales del mes de octubre lo tengo, ese mensaje, y el Señor no me ha dejado predicarlo. Pero anoche, mientras estaba orando, le pregunté y le dije: Señor, ¿cuándo voy a predicar ese mensaje? Porque ya lo tengo listo ahí. Y el Señor me dijo: el miércoles, este miércoles que viene, este miércoles es el día de esa palabra. Hermanos, la iglesia tenemos que reiniciar nuestro compromiso con el Señor. ¿Sabe lo que me aterra a mí como pastor, como líder? Y permítanme hablarles con mi corazón, con la confianza de mi corazón, porque la manera que me están mirando me están infundiendo confianza y tengo ganas de predicar ya. ¿Sabe lo que me aterra a mí? Que después de casi un año de encierro, de dificultades, de amenaza, este virus maligno que nos vino a cambiar completamente todo, después de casi un año, porque empezamos en febrero aquí en esta nación, la iglesia sigue en las mismas andadas. Y no me malentienda, no piense que estoy siendo grosero ni regañándolo, pero lo estoy poniendo al tanto de que la iglesia todavía no ha aprendido la lección. Todavía estamos siendo negligentes con Dios. Todavía estamos mirando la obra de Dios como último recurso, por encima de mis compromisos sociales, por encima de mi trabajo. Oiga lo que le voy a decir. Si un creyente es más fiel a su trabajo que a su compromiso con Dios, está en serios problemas. Que el Señor me dé el favor para decir esto, porque usted sabe que me gusta animarlo, me gusta alentarlo, pero qué mejor palabra para alentarlo que esta. Si yo pongo mi trabajo como prioridad de mi compromiso con Dios, estoy en serios problemas, porque ese Dios nuestro no nos va a aceptar un segundo lugar. Se lo digo con el corazón de un padre. Este Dios no nos va a aceptar un segundo lugar. Nunca lo ha aceptado ni lo va a aceptar. Dios ya nos dio un tiempo suficiente para recapacitar, para volver otra vez a tomar el control de nuestras emociones, de nuestro compromiso. Y mi llamado urgente, lleno de amor, pero de verdad, en este día, es pidámosle a Dios que hoy, no mañana, pero hoy, este día pueda ser para nosotros ese Gilgal que fue para el pueblo de Israel. Porque Israel nunca más volvió a ser igual después de ese día que Josué lo circuncidó allí en Gilgal. Ese día le cambió la mentalidad al pueblo. El pueblo ya no siguió teniendo una mentalidad de esclavo, sino que tuvo una mentalidad de guerrero, una mentalidad de reino, una mentalidad de hombres, de mujeres de Dios, una mentalidad del pueblo del pacto. Mira, a esto se les olvidó que era el pueblo del pacto. La iglesia se le ha olvidado en pleno siglo XXI el gran Dios que tenemos. Yo les prediqué, creo que fue en el mes de octubre o septiembre. Yo les prediqué aquí el Dios imaginario. Por las últimas décadas, la iglesia ha tenido un Dios imaginario. Esto casi nadie lo quiere decir. Yo tengo un libro, compré un libro que se llama Cristianos Ateos. Y usted dice, ¿what?
cristianos ateos. Y es que hay dos tipos de ateos. Está el ateo teórico, aquel que dice Dios no existe, pero su manera de vivir, su generosidad, su entrega, su devoción, su trabajo, vive como que realmente Dios existe, pero él dice que no existe. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces ellos son ateos teóricos. Ellos dicen con su boca Dios no existe, pero con su manera de vivir están diciendo sí existe. Pero están los ateos prácticos. Los ateos prácticos son aquellos que con su boca dicen que Dios existe. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso, pero con su manera de vivir están diciendo Dios no existe. No sé si me estoy explicando acá. Cuando yo leí este libro, no lo terminaba de leer todavía, pero cuando lo leí, como dice un pastor amigo mío, me voló el caspero. Dije, creyentes ateos, no puede ser. Dios espera que usted y yo tengamos un encuentro con Él como lo tuvo Israel en Gilgal. Ahora, mírenme acá por favor. Si nosotros tuviéramos acceso a preguntarle a los judíos, a los israelitas que fueron circuncidados allí, porque la circuncisión es que le quitan la parte del prepucio al varón. Eso es una ceremonia que se hacía a los 8 días de nacido, donde el niño sana rápido. Pero te imaginas a un hombre ya grande de 40, 60 años. Nomás con solo pensarlo se me pone la piel de gallo. Ese es un dolor horrible. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esa confrontación de Dios con Israel en Gilgal fue dolorosa. Hermanos, los tratos de Dios con su iglesia tienen esa confrontación de dolor. Y a veces nosotros pensamos que este Dios nuestro es un Dios con el que podemos jugar a las canicas. Estamos en la gracia, podemos hacer lo que queramos. No, este Dios nuestro sigue siendo Dios, sigue siendo santo, sigue siendo recto, sigue siendo soberano, sigue siendo inmutable. Este Dios todavía sigue siendo el Dios que tiene el control de la vida y de la muerte. Él tiene el control de nosotros. Lo que pasa es que Él, como padre, Él nos deja así como usted con sus hijos. De repente el chamaco se quiere poner rebelde, pues órale, trátale, mijo, pruébale. Y cuando te traes por ahí, ven para acá, aquí está tu papá esperándote. Dios lo mismo. Dios nos permite a veces que nos golpeemos para decirnos, mijo, si tan solamente hubieras estado en mis brazos, no te hubiera pasado eso. El mejor ejemplo lo tenemos en el hijo pródigo. Ese padre del hijo pródigo representa a Dios. Él le dio la herencia, lo soltó. Él sabía que este muchacho iba a fracasar, pero quiso darle la oportunidad para que se diera cuenta que apartarse de la casa del padre es crítico y es mortal. Entonces Dios nos permite algunas veces portarnos de esa manera para que usted y yo conozcamos realmente lo que tenemos. Hermanos, cuando usted ya ha saboreado la presencia de Dios, cuando usted ya conoce, cuando usted ya tiene una relación personal con Dios, no una relación de domingo, no una relación de miércoles, no una relación de temporada, sino una relación personal. Cuando tú ya has experimentado el favor de Dios y sabes que Él está contigo, tú ya no puedes vivir sin Él. Tú ya no te puedes alejar de Él. Ya no puedes hacer esas cosas porque te das cuenta del vacío que hay en tu vida. Y esto es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en este día. Un Gilgal. Necesitamos una renovación espiritual. Y mire que dije necesitamos. No me mire así tan triste, porque no estoy diciendo necesita, no, necesitamos. Este que le habla aquí también. Necesitamos una renovación espiritual. Y yo le he pedido a Dios, se lo he pedido de corazón, y le digo: Señor, no nos permitas volver otra vez a caer en el letargo
que hemos estado viviendo, después de todo lo que ha pasado, lo peor que nos puede pasar a usted y a mí es caer otra vez en el letargo, en ese cristianismo fácil, en ese cristianismo mediocre, en ese cristianismo alá y se va. No podemos vivir así, hermanos amados. Estamos viviendo el último tiempo, estamos viviendo en la recta final. Jesucristo viene pronto y dice la Biblia que Él viene por una iglesia que sea santificado para Él. Es importante que nosotros entendamos eso. Miren, Jeremías 4:4, el Señor le dice a Judá, gente de Judá y de Jerusalén: circunciden sus corazones en honor al Señor. Ahora ya no le está pidiendo que circunciden el prepucio, en la carne. Ahora le dice: circunciden su corazón. Y esto nos implica también a nosotros. Él dice que no quede nada de lo que antes eran. Me gusta esta versión, es la versión Palabra de Dios para Todos. Que no quede nada de lo que antes eran, no sea que por toda su maldad mi ira se derrame sobre ustedes como fuego y arda mi furia sin que nadie la pueda detener. ¿Sabes? En el mes de julio del año pasado, ya teníamos unos meses con la pandemia, y una madrugada hablando con Dios le dije: Señor, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque ustedes son testigos de hombres de Dios que se pararon valientemente, pero equivocadamente, a decir que Dios les había dicho que iban a cancelar ese virus. Y Dios me ha dado a mí la autoridad, el manto de autoridad para cancelar ese virus, y ordeno todo virus fuera en el nombre de las naciones. Y cuando usted lo mira dice: praise the Lord. Pero no pasó nada. El virus siguió matando gente y sigue matando gente. Hay un ingrato que yo escuché que dijo que el Señor ya lo transportó a él y le reveló lo que va a pasar hasta el 2030. Este se pasó de lanza, ¿no? Y Dios, dándole una lección objetiva, lo hizo pasar por un valle, como diciéndole: esto no te lo revelé, ¿verdad? Hermanos, tenemos que entender que estamos enfrente de un Dios vivo. No es un Dios que lo podemos sobornar, no es un Dios que lo podemos manipular. La tragedia más grande es que la iglesia, incluyendo hombres de Dios, piensan que pueden manipular a Dios, piensan que pueden sobornarlo a Dios. Este Dios nuestro, Él es soberano, y todo lo que tenemos que hacer es apoyarnos en su misericordia, hacer los arreglos que tengamos que hacer para poder estar cerca de su corazón. Después de circuncidar al pueblo allí en Gilgal y celebrar la Pascua, mire que después que fueron circuncidados celebraron la Pascua otra vez. Israel ya no celebraba la Pascua. O sea, la Pascua era el momento conmemorativo que Israel celebraba cuando había salido de Egipto. ¿Sabes una cosa? Se les había olvidado a estos ingratos. Ya no estaban celebrando la Pascua. Pero después que se circuncidaron en Gilgal y celebraron la Pascua, Dios se le reveló a Josué. Y esto es lo medular del mensaje de hoy. Estoy aquí casi terminando. Es lo medular de esta palabra. Cuando Israel se confrontó con su realidad, se circuncidaron como renovando el pacto de Dios con Abraham, por el cual ellos son el pueblo del pacto. Y después de haber celebrado la Pascua, dice la Biblia que Dios se le reveló a Josué de una manera tangible que no hubo ni siquiera la menor duda de lo que iba a pasar. Josué capítulo 5 y el versículo 13 en adelante dice que estando José cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano.
Estas escenas yo las vivo, las disfruto, las vivo, porque desde pequeño, al estilo de mi rancho, desde chiquito, teníamos que andar armados. Allá ningún niño de 13, 14 años lo vas a ver que anda desarmado. Ya a los 14 años anda su pistola, anda su machete, anda su espada. Porque la cosa no está fácil allá, hermanos. Yo ahora que fui, andaba allí sin nada y al principio me asusté. Yo sin nada. Y aquellos ingratos, cada quien con su pistola, con su machete. Y dije, ¿y esto? Esa era mi vida antes, pero ahora, después de todo este tiempo, que se me olvidó. Y cuando Josué va acercándose a Jericó y alza sus ojos, dice la Biblia, que miró a lo lejos un varón enfrente de él con una espada desenvainada. Josué corrió donde estaba ese varón. Mire la sagacidad de hombre. Josué corrió y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y le dijo el varón: ninguno de los dos. He venido más bien como el príncipe de los ejércitos celestiales para pelear a favor de ustedes. En teología esto se conoce como una cristofanía. O sea, era Cristo, se le presentó en forma de un varón armado con una espada desenvainada. Los que somos del rancho y sabemos de espada, sabes que cuando un espadero saca su espada de la vaina, la cosa ya se puso buena. O sea, no la va a sacar nomás para jugar. Cuando la espada todavía está en la vaina, hay posibilidades de calmarlo, pero cuando ya esa espada está afuera, no hay manera de calmarlo. Y este varón tenía la espada desenvainada. Y mire lo que le dijo: he venido como el príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué se postró sobre su rostro en tierra y lo adoró. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y Josué lo hizo así. Hermano, fue lo mismo que le dijo Dios a Moisés en el monte Horeb, en una zarza ardiendo. Entonces aquí, esta partecita, este capítulo 5, versículo 13 al 15 de Josué, encierra lo medular de lo que Dios quiere hacer por nosotros. ¿Por qué Dios no se le presentó de esa manera a Josué antes de cruzar el río o antes de llegar a Gilgal? ¿Por qué? Porque Dios estaba esperando un reinicio en el pacto, en el compromiso, en la entrega. Iglesia amada, esta es la palabra que tengo para ustedes hoy. Dios quiere manifestar su gloria a través de ti, a través de la iglesia. Dios va a revelar su gracia, su poder, su misericordia, sus proezas. En este tiempo la iglesia se volverá a vestir de la gloria de Dios una vez más, y vamos a hacer la iglesia como cuando el apóstol Pedro salía por las calles de Jerusalén y sacaba a los enfermos y sanaban. No había demonio que pudiera resistir el poder de la iglesia. La iglesia va a volver a ser esa iglesia aguerrida, no una iglesia miedosa, no una iglesia mediocre, no una iglesia, hermanos, desconectada de las cosas de Dios y más metida en el mundo. Mire que el mundo ha hecho estragos en la iglesia en este tiempo. Y este es otro tema que no me quiero meter ahí, pero el mundo está tan metido en la iglesia, los cristianos comportándose igual que el mundo con el fin de ganarlo, pero es al revés. Ellos están ganando al cristiano. Debemos de tener cuidado nosotros con eso, hermano. Yo quiero terminar haciendo unas conclusiones a través de esta historia fascinante de Josué, porque no se le va a olvidar eso, por favor. Gilgal es reinicio. Usted y yo
tenemos que confrontar nuestro Gilgal. Yo no sé cómo ha estado su relación con el Señor. No sé, no es mi trabajo tampoco hacerlo. Pero yo quiero animarlo en el nombre de Jesús. Mírese usted en este día. Mírese como un hombre, como una mujer de Dios. Y usted sabe, porque sabe a dónde está la cuerda floja en el compromiso con el Señor. Uno sabe cuando se ha descuidado. Uno sabe cuando ha dejado que las cosas se vuelvan livianas en el camino del Señor. Uno sabe. O sea, yo no tengo ni siquiera que decirle eso, porque no es mi trabajo. Pero mi trabajo es dejarle saber que Dios tiene un plan. Mire lo que le voy a decir. Siempre los creyentes le hemos pedido al Señor: Señor, es más, cuando felicitamos a alguien o cuando cumple años, lo que sea, lo felicitamos y le decimos que el Señor cumpla todos tus deseos, ¿verdad? Que el Señor te cumpla todos sus sueños. Y se oye bonito, halagador. Y hemos pensado que Dios está para cumplir nuestros sueños. Y cuando no se cumplen esos sueños es cuando pataleamos y nos desesperamos y hacemos berrinche y parecemos chamaquitos malcriados, diciendo: Señor, me dijeron que lo ibas a hacer, pero no lo hiciste. No, dije: Señor, yo nunca lo dije. Alguien te lo dijo por ahí, pero yo no. O sea, usted y yo, mírenme acá por favor, usted y yo, la iglesia, estamos para cumplir el sueño de Dios. Dios tuvo un sueño desde la eternidad y lo reveló a través de Jesucristo, y fue salvar a toda la humanidad. El trabajo suyo y el trabajo mío es hacer realidad el reino de Dios, el sueño de Dios. Marcos 16:15, Jesús dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice, ese será salvo, pero el que no crea será condenado. Pero la iglesia le cambió. No, es muy fuerte ese mensaje, no le gusta a la gente. Hay que suavizarlo, hay que cambiarlo, hay que decirle que, mire, si viene aquí a Cristo, el Señor te va a dar una bonita casa, te va a dar una buena suegra, ¿verdad? El Señor te va a dar dinero, te va a dar un buen trabajo, te va a dar esto y lo otro. Y cuando la gente viene con esa esperanza y se da cuenta que aquí lo que encuentra son problemas, la gente se deprime. Sí. La gente se deprime porque la gente viene esperando. Yo le he platicado a ustedes. A mí me ganan para el Señor diciéndome que voy a la iglesia y todos mis problemas se van a terminar. Y llego a la iglesia y en las 2 semanas asesinan a mi padre. ¿Para qué quieren más problemas, hermano? Y bendita misericordia de Dios que el Señor metió su mano a donde yo estaba y me levantó otra vez, porque me pegó la depre bien feo. Caí al piso. Pensé, me quería morir. Pero cuando tú te das cuenta que el sueño que vale aquí es el sueño de Dios. Aquí no vale el sueño del pastor, ni el sueño de nadie. Aquí el sueño que vale es el sueño de Dios. Él tiene un sueño y Él quiere que tú y yo seamos parte de ese sueño. ¿Cuántos pueden decir: yo quiero ser parte del sueño de Dios? Ese es el éxito en la vida cristiana, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba ya para morir, dijo: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está preparada la corona de justicia, la cual el Señor me dará aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ese es el sueño de Dios. Hermanos, qué lindo es morirse sabiendo que hemos trabajado para hacer realidad el sueño de Dios. Pero qué triste es morirse queriendo hacer nuestro propio sueño y fracasar. Así no me quiero morir. Pero cuando tú sabes que has tocado el corazón de Dios y has invertido tu vida y has hecho tu mayor esfuerzo para hacer realidad el sueño de Dios, el momento que la muerte viene, hermanos, como el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir me es ganancia. O sea, este
esta temporada que acabamos de pasar, que la estamos viviendo todavía. No sabemos hasta dónde va a llegar todo esto. Pero esta temporada nos confrontó con diferentes cosas, realidades. Pero quiero terminar con estas conclusiones, así rapidito. Quiero conclusiones acerca de la historia fascinante de Josué. La primera conclusión que yo tengo anotada aquí es que Dios demanda de su iglesia una renovación espiritual. Mire, no dije Dios pide, no, Dios demanda, porque Dios no pide las cosas, Él es soberano. O sea, Él demanda de su iglesia una renovación espiritual. Se la demandó a Israel. Israel es el pueblo del pacto. Israel dice que es como la niña de los ojos de Dios. Y Dios le demandó una renovación espiritual, un reset, un reinicio ahí en Gilgal. Israel no pudo avanzar hacia los propósitos de Dios hasta que restauró el pacto, el compromiso, la devoción, la entrega con Dios. Entonces, mi primera conclusión es que Dios demanda de su iglesia. Y no me estoy refiriendo a esta congregación, de su iglesia en el mundo, por todo el mundo. Dios demanda una renovación espiritual. ¿La necesita? Sí, la necesitamos, hermano. Y esto lo digo con mucho respeto, pero la iglesia necesitamos renovar nuestro compromiso con el Señor. Tenemos que volver a ser la sal y la luz de este mundo. Tenemos que volverle a dar gloria a Dios en este mundo. ¿Sabes una cosa? Los cristianos del primer siglo no tienen que andar diciendo: yo soy cristiano evangélico, yo soy profeta, yo soy apóstol, soy evangelista. No, no, no. La gente los miraba y en Antioquía llegaron y mira estos cristianos. La gente sabía que eran cristianos porque ellos estaban haciendo las mismas cosas que Jesús hizo. La iglesia necesitamos eso en este tiempo. La gente ya está harta de mensajes, hermanos. Hay una cosa: la gente ya no quiere escuchar un mensaje más. La gente quiere mirar un ejemplo, quiere mirar un modelo para seguir. Se cree que 7 de cada 10 personas allá afuera ya estuvieron en una iglesia, ya cantaron en el coro, ya tocaron un instrumento, ya predicaron, hicieron algo en la iglesia, pero se fueron porque andaban buscando su propio sueño. Entonces Dios quiere o demanda una renovación espiritual de la iglesia. Segunda conclusión, y esta está buena: sin Gilgal no habrá revelación divina. Fue hasta que el pueblo se circuncidó en Gilgal, fue hasta que el pueblo celebró la Pascua, que Dios se le reveló a Josué de una manera tangible que Josué no tuvo ni la menor duda que estaba enfrente del Dios Todopoderoso. Y oiga la revelación usted. Cuando Josué se le acercó al varón con la espada desenvainada, pensando que era un enemigo, el varón le dijo: he venido como príncipe del ejército de Jehová para ayudarles. Hermanos amados, ¿habrá algo más grande que esto? De saber que el Dios Todopoderoso está contigo en tu trabajo, en tu casa, a donde quiera que andas en el camino, que el Dios Todopoderoso va al frente de ti para pelear tu batalla. ¿Habrá algo más grande que eso? No hay. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando sabemos de que Dios está con nosotros, como el niño chiquito, cuando le dijo: no, pues Jesús es más grande que el diablo, entonces, pues que se venga, dijo, lo espero, estoy listo. Porque él sabía que si Jesús estaba con él, nadie le iba a hacer daño. Entonces los cristianos necesitamos entender que sin Gilgal no habrá revelación de Dios. Si el pueblo de Israel no hubiera renovado el pacto en Gilgal, posiblemente hubieran seguido dándole vueltas al monte como la otra generación allá en el monte Sinaí. Tercera conclusión es que un corazón renovado atrae el favor de Dios. Esta está buena. Un corazón renovado atrae el favor de Dios. Déjenme, le voy a regalar esta, ya que estamos aquí entre nosotros. ¿Ha escuchado usted de repente esos oradores que: hermano, vamos a provocar la presencia del Señor? Y la gente piensa que provocar la presencia del Señor es el que más grita, el que más brinca, el que más maroma hace. Eso no provoca nada, provoca las emociones nomás. Pero después de la brincadera y se baja la emoción y ya queda
todo desguanzado, ¿verdad? ¿Sabe lo que provoca la gloria de Dios? ¿Sabe lo que provoca el favor de Dios? Lo que atrae el favor de Dios. Un corazón regenerado. Un corazón. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a rechazar. Entonces mi tercera conclusión es que un corazón renovado atrae el favor de Dios. Atrae el favor de Dios a tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, en tu salud, en todo lo que te pertenece. Atraes, y no tienes que andar batallando ni tratando de manipular las cosas, porque el favor de Dios te va a seguir. Yo lo dije el domingo pasado, ¿verdad? Dice Marcos 16, 17: y estas señales seguirán a los que creen. Pero la iglesia invirtió eso y andan detrás de las señales. Dios nunca dijo que nosotros anduviéramos detrás de las señales. Las señales nos van a seguir. No sé si me estoy explicando. Las señales nos van a seguir. Es lo que dice aquí la Biblia. Cuando hay un corazón regenerado, cuando hay un corazón renovado, entonces las señales, la presencia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios te va a seguir a donde quiera que vaya. Yo le decía el 31 en el mensaje de fin de año que vamos a hacer, o lo que Dios quiere es que seamos portadores de la gloria de Dios. Así como ese Pedro que salía por las calles de Jerusalén y la gente sacaba a los enfermos y los ponían ahí en la calle para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos y los enfermos eran sanados. Pedro no andaba tratando de manipular a la gente o interpretándole cosas. Simplemente él tenía un corazón renovado y atraía el favor de Dios hacia él y hacia los que estaban a su alrededor. Por último, mi cuarta conclusión: Jesucristo está con nosotros como el príncipe del ejército del cielo para pelear tus batallas, para protegerte, para defenderte. Gracias por ese entusiasmo que usted tiene. Aleluya. Miren lo lindo de esto. La batalla que nosotros estamos peleando ya está ganada. Se lo voy a repetir porque parece que lo encontré pensando en el recalentado, ¿no? La batalla que usted tiene, que yo tengo, ya está ganada. Esto es fascinante, hermano. Esto es fascinante y a veces nos cuesta entenderlo con esa inocencia. Uno dice, no, que lo que pasa es que tengo que ayunar, que tengo que orar. No, esta batalla está ganada. Jesús ya la ganó por nosotros en la cruz. Todo lo que tenemos que hacer es dejar que Él viva en nuestro corazón. La batalla ya está ganada. Mire que Jesús le dijo a sus discípulos: miren que les doy poder y autoridad para hollar escorpiones y serpientes, que son figuras de demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, diga conmigo, nada les va a hacer daño. Entonces, manantial de amor y la iglesia, mis amigos, hermanos que están allí, esta es la palabra que quiero dejar aquí final con ustedes. No hay nada que nos va a amedrentar, no hay nada que nos va a detener, no hay nada que nos va a frenar, porque el príncipe de los ejércitos celestiales va al frente de nosotros y Él peleará tus batallas. Él peleará por ti, Él peleará por tus hijos, Él peleará por tus nietos, Él peleará por tu matrimonio, Él peleará por ti. No hay nada que nos va a detener. Tenemos que levantarnos como lo que somos, la iglesia del Señor. Póngase sobre sus pies, por favor, porque yo quiero este día, antes de irnos de este lugar, que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús que Él nos cambie esa manera de pensar que nos mete en problemas. Porque, hermanos, cuando nosotros tenemos esa mentalidad de esclavos, estoy parafraseando, ¿verdad?
Mire que los israelitas, los hijos del pacto, los que tenían tremendas promesas de Dios, están mirándose como saltamontes enfrente de sus enemigos. ¿A poco no es cierto que cuando no tenemos las cosas bien claras en nosotros como cristianos, miramos los problemas como gigantes? Y yo le voy a decir por qué. Porque también soy de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, como dicen, ¿verdad? O sea, ¿sabe por qué miramos los problemas más grandes como gigantes? Porque los comparamos con nosotros. Entonces, esta es la palabra que quiero dejarle puntual terminando aquí. No mire, no compare al enemigo, Satanás, ni sus problemas con usted. Compárelos con el que está con usted, con Jesús. Él es más grande. Jesucristo dijo, Mateo 28:18, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. O sea, lo que significa es que no hay nada ni nadie que pueda detener el poder de Cristo operando en la iglesia. Y esto es un asunto que los cristianos de repente perdemos de vista y pensamos, bueno, pues si Dios es poderoso, Cristo es todopoderoso, sí, pero déjeme, le voy a decir esto: Él manifiesta su poder a través de usted, a través de usted, a través de la iglesia. O sea, Dios manifiesta su poder a través de su iglesia. ¿No se le hace fascinante eso? Que Él nos está tomando en cuenta a nosotros para que podamos trabajar, para que podamos hacer las cosas que Él quiere hacer. El deseo más grande de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en cada creyente. Ese es el deseo más grande de Dios. A Dios no le impresionan nuestros doctorados, nuestras maestrías, no le impresionan nuestros conocimientos, no le impresionan nuestros recursos, no le impresiona nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque todo eso es de Él. Él nos lo dio. Una sola cosa impresiona a Dios. ¿Quieres impresionarlo? Él se impresiona cuando el carácter de Cristo es formado en la vida de cada creyente. Volví a leer una y otra vez la vida de Jesús, y cada vez que la leo encuentro facetas hermosas de Jesús. Yo quiero animarlo para que usted lea otra vez los 4 evangelios con una mente sencilla, con una mente inocente. ¿Saben una cosa? Les voy a revelar esto. Yo he tenido que desaprender muchas cosas, porque como toda mi formación teológica cuando fui joven fue en el seminario católico, entonces yo tenía mi mente empapada de esa doctrina. Y aunque quiera o no, como que de repente se queda algo que no quiere salir por ahí, ¿verdad? Y yo he tenido que estar desaprendiendo cosas, porque me he encontrado personalmente con el Cristo de los evangelios. Lea los evangelios otra vez, léalos, pero léalos con una mente limpia, con un corazón determinado. Se va a encontrar con Cristo, lo va a conocer como Él es, y se va a dar cuenta que este Cristo maravilloso quiere hacer proezas y maravillas a través de usted. Yo quiero animarlo para que usted se mire como un hombre y una mujer de Dios haciendo cosas grandes para Él. Si mi consejo le sirve, ya no vuelva a decir yo no sé, yo no puedo, yo no tengo, porque eso es lo que el diablo quiere, que usted se sienta que no puede y que no sabe. Es que no se trata de nosotros. La iglesia se llenó de doctores, de reverendos, de teólogos y todo, pero escasean hombres de fe que le crean con inocencia a Dios. Lo que yo me he dado cuenta es que Dios anda buscando un hombre y una mujer que cree su palabra. Lo demás lo hace Él. Cierra tus ojos un momentito y vamos a pedirle al Padre en este día que Él nos permita tener ese reencuentro con Él una vez más. Qué mejor que este primer domingo del 2021. Tómate un tiempecito y dile: Señor, ¿quién me conoce mejor que tú? Tú sabes mi salida, como dice David, tú sabes mi entrar y mi levantar. Tú me conoces. Tú sabes
mi manera de pensar. Tú sabes lo que yo soy capaz y lo que no soy capaz. Señor, yo ya no quiero vivir con esa mentalidad de esclavo. Ya no quiero vivir limitando tu gran poder, tu gran potencia que tú tienes para hacer las cosas. Yo quiero que hoy tu gracia, tu misericordia me abrace, me bendiga. Hable con Dios un momentito, pídale a Dios. Pídale a Dios que este día su gracia y su misericordia pueda abrazarlo y pueda ayudarlo para que hoy podamos ser renovados de una manera impresionante por el Dios Todopoderoso. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres el Dios bueno, el Dios grande, el Dios fiel, el Dios soberano. Tómate un tiempecito y adora la gloria de Dios. Tómate un tiempecito y adóralo por quien Él es. Adóralo por su grandeza, por su misericordia. Que la gloria de Dios te abrace, te bendiga. Que el poder de su misericordia te cobijen. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu favor, necesito del poder de tu Espíritu Santo. Gracias, gracias Dios, gracias, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias Dios. Gracias. Porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Eres el Dios grande, el Dios soberano, el Dios temible, el Dios que me ha sostenido hasta aquí. Yo quiero que usted que está acá pase por favor conmigo un momentito a este altar. Mis hermanos que están ahí conectados, quiero que se conecte conmigo. Quiero que juntos le pidamos a Dios en este día su favor, su gracia. Que me Rubén, que me ayude con este sonido que no trabajo. Regáleme un minutito, por favor, en este altar. Yo quisiera que hoy le pidamos al Padre en el nombre de Jesús que su gracia, que su misericordia nos cobije una vez más. Manantial de Amor, somos la generación que mirará el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Espíritu Santo, gracias, 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 gracias. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias porque es en ti que podemos esperar, es en ti que podemos confiar. Si usted quiere pedirle perdón a Dios en este altar, si usted quiere renovar su compromiso con Dios, este es un día crucial para la iglesia. Este es el primer domingo del 2021 y este día podemos renovar nuestro compromiso con Dios, así como Israel en Gilgal, que fueron circuncidados, que renovaron el pacto una vez más, y la gloria de Dios, la revelación de Dios estuvo con ellos. Padre, gracias, 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 gracias. Oh, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honor, te damos honra, te damos alabanza. Vamos, iglesia, pídele a Dios que este día renueve en tu corazón, renueve ese compromiso. Haz un compromiso serio con Dios, pero no un compromiso como eso que hacemos cada año y se nos olvida. Que hoy haya un compromiso serio con Él, pidiéndole su amor y su misericordia. Padre, gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu fidelidad.
Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar la gloria de Dios un momentito. Adora la gloria de Dios un momentito. Adora la gloria de Dios. Adora la gloria de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en su presencia. Hay poder en su palabra. Deja que la palabra de Dios te abrace, te bendiga. Deja que el poder de su espíritu te cobije en este día. Hoy yo siento a Dios en este altar. Siento la presencia del Señor. Siento el calor de su presencia abrazándonos. Espíritu Santo, abraza este pueblo tuyo. Abraza este pueblo tuyo, Señor. Cobija este pueblo tuyo. Cumple los propósitos eternos que tienes para este pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. La gloria de Dios con nosotros. Vamos, manantial de amor. Aprovecha este momento. Aprovecha este momento. Disfruta este momento. Es el poder de Dios con nosotros. Es la gloria de Dios con nosotros. Mientras la iglesia está aquí adorando al Señor, quiero dirigir una palabra a mis amigos, mis hermanos que están allí conectados a esta transmisión. Mi amigo querido, quiero ofrecerte el regalo más preciado de tu vida, y es Jesucristo. Ahí donde tú estás, yo quiero animarte para que hoy le entregues tu corazón al Señor. Deja que la gloria de Dios entre a tu vida. Pídele a Dios que te perdone. Pídele a Dios que te restaure. Pídele a Dios que entre a tu casa, a tu corazón. Este es un gran día. Este es un Gilgal para nosotros. Es ahora que estamos consagrando nuestro corazón a Dios. Si tienes que pedirle perdón a Dios, hazlo en este momento. Dile: Dios, entra a mi corazón, cambia mi corazón. Quiero servirte, quiero amarte el resto de mi vida. Pídele a Dios que escriba tu nombre en el libro de la vida, mi amigo querido, en cualquier lugar del mundo que nos escuches. Si tú le has entregado tu vida al Señor, busca un lugar en donde pueda ser alimentado por el poder de la presencia del Señor. Si vives aquí en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que tú necesitas saber para encontrarnos y para conocerte. Te quiero conocer, te quiero abrazar. Quiero que crezcamos juntos conociendo a este gran Dios que tenemos. Gracias, 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 gracias. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias. Bendigo las familias de la iglesia. Bendigo las naciones. Bendigo cada familia alrededor del mundo que los está escuchando en el nombre de Jesús. Declaro el poder de la gloria de Dios llegando a tu casa, sanando tu cuerpo, sanando tu familia en el nombre de Jesús. Declaro el poder de su presencia. Deja que la gloria de Dios te abrace. Deja que el poder de su presencia te cobije. Que la gracia de Dios en este día sea abundante en tu vida. Que la gracia de Dios sea abundante en tu casa. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Gracias por estar allí conectados. Gracias por estar allí. Apreciamos de verdad tu tiempo. Dios te bendiga. Si el Señor no ha venido y todavía tenemos vida, aquí estaremos el próximo domingo para entregar un mensaje más de la palabra del Señor. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Les mando un gran abrazo en el amor del Señor y será hasta la próxima.